Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y estamos de vuelta en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Me complace tener a alguien acá ya de la familia de Dynamic Devs. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante de la segunda capa de blockchain. Vamos a ver de qué trata eso, el por qué. Tenemos varias capas de blockchain. Tenemos acá a Darío León. Darío, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? Gracias por eso de soy parte de la familia. Qué bueno. Oye, estoy muy bien. Y pues excelente poder seguir hablando de este tema que tanto me gusta. ¿Cómo has estado? Bien, la verdad que bien, contento de tenerte ya en el tercer episodio. Fíjate que siempre en backstage también las conversaciones son interesantes. A veces hay que poner a grabar antes esto para que hablemos, pero la verdad que podríamos tener episodios maratónicos. La verdad que hoy estás acá para que nos converses un poco de esa segunda capa en las distintas blockchain. Vamos a hablar un poco de cómo empieza, ¿no? De por qué es necesaria una segunda capa en blockchain y cuéntanos como en definición qué es una segunda capa, ¿no? Bueno, para iniciar, a ver, te comento, bueno, que una de las partes principales que buscan solucionar el tema de las criptomonedas, bueno, yo sé que todos estamos muy familiarizados y siempre hemos escuchado de repente de descentralización, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablamos de descentralización, pues sabemos que existen, ¿sabes? Como distintas soluciones y bueno, la principal, la primera que nació, como queramos, no sé, también tiene sus detractores, obviamente, está Bitcoin. Pero entonces, ¿qué era, digamos, como la idea principal, por decirlo de alguna manera, de Satoshi Nakamoto? Bueno, la idea era hacer transacciones, ¿verdad? Donde no tuviésemos la necesidad de un ente centralizado para realizarlo, ¿no? Transacciones de una forma segura, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, transacciones P2P o transacciones peer, ¿no? Entonces, bueno, uno leyendo, pues, o viendo cómo fue ocurriendo todos estos eventos, cuando se realizaban lo que eran las primeras transacciones, digamos, no eran un tanto pesadas, pero bueno, hay varias cosas allí en el intermedio, pero bueno, hablemos de cada cuánto se puede escribir como esos bloques, ¿no? Porque si hablamos, vamos a quitar el Bitcoin, si hablamos de blockchain, entonces bueno, lo que nosotros queremos es escribir información, ¿verdad? Que digamos, siempre escrita dentro de lo que sería, por decirlo de una forma, una base de datos, ¿no? Y esto no sea modificable. Si nosotros vemos esto, entonces, bueno, entre la escritura entre cada uno de los bloques y el tamaño, el tamaño relacionado a cada uno de los bloques, o sea, la información que va dentro de ellos, que debe contener, digamos, la parte principal o lo que sería la información anterior, pues esto hace de que los bloques podamos calcularlos o podamos saber cuánto pesa cada uno de los bloques. Y esto, entre los primeros que estuvieron involucrados en todo el tema de lo que sería la parte de las primeras transacciones, bueno, determinaron que no era muy rápido realizarlo. Entonces, si hablamos de lo que son transacciones por segundo y las llamamos, como lo vamos a encontrar en todos lados, que son los famosos TPS, ¿verdad? Que son las transacciones por segundo, claro, pero por inglés. Entonces, bueno, nosotros podríamos decir que las transacciones del lado de lo que sería Bitcoin, que es la principal, la primera en nacer, son alrededor de 7 transacciones por segundo. Entonces, y entre cada bloque, pues se demora un rato en escribirla.
Eso quiere decir que no es por segundo. Para que la audiencia tenga clara una perspectiva de qué es lento más allá de 7 transacciones por segundo, ¿cuántas tiene Visa por segundo? ¿Cuántas puede hacer Visa? Bueno, ellos hablan de lo que sería alrededor de, o sea, hablan de unas 1000 y hablan de que ellos podrían llegar hasta unas 65,000 expandiendo lo que sería su frame principal. Entonces, bueno, y hay, de esto existen datos de distintas maneras. Bueno, si tú le preguntas a Visa, te van a decir que son muchísimas más. Pero básicamente ese es el cálculo real de lo que podría existir. Entonces, bueno, si te pones a ver... Ahí tendríamos un problema de escalabilidad en Bitcoin, ¿no? Porque si lo queremos hacer masivo y adoptado, pues esas 7 se quedan cortas, ¿no? Exactamente. Entonces, e incluso uno de los números exactos que creo que aparece cuando tú entras en la parte de Visa dice, creo que son 1700 CPS. Entonces, bueno, exacto, ahí pasa lo que tú estás comentando. Entonces, bueno, no es tan rápido, ¿verdad? Sí soluciona el tema de P2P y sí soluciona lo que vendría siendo el otro punto de que no hay una doble escritura acerca de lo que sería cada una de las transacciones más rápido. Entonces, a partir de allí, pues surge una de las cosas que deja Satoshi Nakamoto bien especificadas, es que esto, pues debería haber otras soluciones para que esto sea, digamos, de cierta forma escalable. Eso que tú acabas de decir. O sea, que podamos entonces colocarlo, que podamos utilizarlo en muchas oportunidades, ¿no? No sé si quieres que hablemos un poco de lo que sería haciendo mención a lo que sería el trilema de Ethereum, pero bueno, de momento Lightning Network, adelantándome un poco, haciendo un spoiler, Lightning Network viene a solucionar ese inconveniente que sería esas transacciones o hacerlas más rápido. Si quieres hablamos de Lightning o ese trilema que también fue algo que pasaba, porque de eso justamente te iba a preguntar. Quizás hay otras blockchain que están avanzando y tienen más transacciones por segundo sin necesidad de una segunda capa. ¿Por qué apostar de que en Bitcoin, teniendo una segunda capa, vamos a tener más transacciones? ¿Y dónde entra el concepto de el trilema perfecto en esto, no? Cuando comentamos que tenemos prueba de trabajo en Bitcoin y prueba Proof of History en Solana, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se relaciona el trilema con todo esto? Sí, bueno, sí, o sea, fíjate, son cosas que podemos ir conversando y como que son piezas del rompecabezas, ¿no? Porque, entonces, bueno, por un lado tenemos la solución de lo que viene siendo Lightning Network, pero Lightning Network, digamos, como que casi en paralelo con otras soluciones de capa 2. Entonces, bueno, tenemos que estamos hablando de 2008, 2009, o sea, 2008, 2009, cuando se hacen las primeras transacciones, queda todo allí, ¿no? Hasta el 15 entonces que surge lo que vienen siendo nuestro querido Ethereum, o nuestro odiado, porque hay muchísima gente que odia Ethereum. Entonces, en el caso de Ethereum sucede lo siguiente, o bueno, yo por lo menos digo esto no lo dice Vitalik, no lo dice a ciencia cierta, no lo dice nadie. Pero yo creo que Vitalik no se imaginaba que iba a tener una acogida de la forma que ha tenido Ethereum. Ya hemos hablado nosotros con anterioridad, tú incluso yo veo tu podcast, bueno, los escucho, los veo, según sea el caso. Tú explicabas que bueno, que en el caso de Bitcoin sí podemos hablar de lo que verían siendo una parte de contratos inteligentes, pero Ethereum, digamos que eso es como una de las características principales, y era como que pudieras escribir más información dentro de lo que sería esa blockchain, o es su característica, digamos, estrella, ¿no? Entonces, cuando traen esta información, se dan cuenta de que al crear una cadena donde tú puedas colocar otras informaciones y se vayan escribiendo en cada uno de los bloques, oye, se le fue de las manos el tema, es decir, creció muchísimo. Para hablar de ese crecimiento, entonces, bueno, el mismo Vitalik más adelante pone de que habría lo que sería un trilema. Y fíjate que hemos hablado ya de dos cositas principalmente. Uno es la escalabilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son los precios de comisión? Porque obviamente tú tienes que premiar a las personas que están involucradas
dentro de todo prestando el servicio, ¿verdad? O sea, validando lo que vienen siendo cada una de esas transacciones que estén correctas dentro de la blockchain. Pero por otro lado, entonces podríamos hablar de lo que sería el tema de descentralización. Aquí me pueden, obviamente, los detractores, y me puede caer todo el mundo encima, me puede caer Greenpeace, etcétera. En el caso de Bitcoin, pues nada, está Proof of Work. Y entonces, bueno, la analogía más sencilla que le podemos hacer a la gente es una persona montada en una bicicleta, ¿no? Y hay un meme que me ha gustado mucho y en Proof of Stake es la ropa colocada encima de la bicicleta estática. Entonces, bueno, en el Proof of Work, bueno, estamos, digamos, de cierta manera, se está haciendo este trabajo y esto permite determinar de que va a ser de una forma descentralizada, ¿no? Y se está cuidando lo que viene siendo un tema de seguridad. Entonces, para mí, en el caso de Bitcoin, está bien cubierto, pero el tema de la escalabilidad no. Entonces, Vitalik menciona de que cada una de las oportunidades en las que tú trates de resolver este tema, te vas a encontrar con alguno de esos problemas. Y tú dijiste que, bueno, o sea, hay otras redes que solucionan esto y, bueno, para mí esto es una invitación clara a hablar de Solana. Ojo, me gusta, o sea, porque he probado, las 3 redes las he probado. A ver, pero en el caso de Solana, y no es que tenga una preferida, bueno, Bitcoin por encima de todo, ¿no? Así como la principal, ¿no? Pero si hablamos de Solana, en el caso de Solana, pues es súper rápida. Yo, o sea, no sé si la has probado directamente, es muy rápida. Y las comisiones son muy bajas, ¿no? Pero entonces todo está un poco centralizado. Si hablamos incluso de lo que podría incluir dentro de lo que es el tema de la escalabilidad, yo no sé si tú has investigado, pero para hacer un nodo, entonces lo estamos cambiando ya a lo que sería la prueba de trabajo, la prueba de participación o el proof of stake en inglés. ¿Sabías que, no sé si hoy día estará así, pero eran más de $100,000 tener un nodo, ¿no? Porque necesitas nodos que estén que sean los que realicen esas validaciones. La cantidad de nodos que hay, en el caso de Solana supera. Solana tiene creo que son más de 65,000 TPS. Hay un montón de tablas de esto en Internet. Supera, pero entonces uno de sus grandes problemas es que está hipercentralizado. Entonces, bueno, no, pues obviamente las personas que están viéndonos o están escuchando, saben que ha habido un montón de problemas, o bueno, si conoces un poco acerca de todo lo que viene siendo ya el dilema específico de las criptomonedas o del tema de la blockchain, como está sucediendo hoy día, y bueno, de las criptomonedas, que es como donde está el mayor dinamismo, Solana se ha caído un montón de veces, o sea, Solana ha tenido problemas un montón de veces. ¿Por qué? Porque está muy centralizado, ¿no? Entonces, como te das cuenta, están esas distintas, por decirlo de una forma, están esas como distintos problemas, pues, o sea, distintas falencias. Esa centralización de Solana se debe a quiénes son los dueños de los nodos. Sí. ¿O se refiere al mecanismo de consenso? Lo que pasa es que en el caso de Solana, y bueno, me recordaste algo muy interesante, ellos hablan de un proof of history, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que vas a trabajar para los que, digamos, están más relacionados con el tema de nosotros, que es informático, es un timestamp. Es decir, una forma de validar a través de como un pase de reloj, ¿no? A través del tiempo, entonces van haciéndose las validaciones. Pero para responder la pregunta específica, es que esto está relacionado con quienes van a hacer las validaciones en cada uno de los casos. Entonces, todo lo distinto al Proof of Work, que sea Proof History, Proof of Stake, como tú lo quieras, o sea, cada una de sus variantes, porque hay un montón de variantes, cada una de ellas utiliza unos nodos para realizar las validaciones. Generalmente lo que tú haces, o en la mayoría de los casos lo que tú haces es que compras el token.
sea, tiene cierta cantidad de tokens y necesitas un equipo con ciertas características, estamos hablando de procesador, memoria, etcétera, para que él sea ese validador. Es decir, que al momento de escribir lo que viene siendo la información dentro de la cadena de bloques, él tenga el poder de cómputo para realizar esa escritura, ¿no? Me fui un poco a lo técnico, ¿no? Pero entonces, específicamente, en este caso, es que el tema como se plantea es que estos validadores necesitan una gran inversión para ser parte de la familia de validadores en el caso de Solana. Tampoco entonces está resuelto el problema. Más adelante, ellos ofrecen que estas validaciones, pues sí, deberían ser resueltas porque habrán más validadores, no sé, al cabo del tiempo. Entonces parece que Vitalik tiene razón con ese dilema, ¿no? Ahí se pierde centralización, ganaron escalabilidad. Sí. O sea, se perdió la descentralización, ganaron la escalabilidad. Y bueno, a medida que la vas haciendo más segura, vas perdiendo alguna de las otras. O sea, pareciera que suele ser así en todas las blockchains. Entendiendo un poco de esto, que Bitcoin ya hemos demostrado que una de sus falencias como red solo en su capa base es la escalabilidad. 7 TPS es poco para especialmente hacer una adopción exitosa, ¿no? ¿Cómo entra acá Lightning Network? Ya lo comentaste, ¿cómo es esa segunda capa? ¿Cómo empieza? ¿Es la misma organización de Bitcoin? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo funciona Lightning Network? Bueno, antes de comentarte de Lightning Network, entonces, bueno, te comento estoy tratando de llevar como una historia de cómo se dieron, ¿no?, los acontecimientos de cierta manera. Una de las cosas que sucede es que, dado este dilema, entonces hablan de lo que vienen siendo soluciones de capa 2. Uno de los principales actores que aparece es la solución de Matic, que antes se llamaba, la solución de Polygon, que antes se llamaba Matic, y ellos empiezan a hacer una construcción alrededor de lo que sería, o darle como una especie de solución a ese problema que se está encontrando. Ya en el 2015 ya estaba como actor Ethereum, ¿no? O sea, ya teníamos, entonces ya habíamos visto esto. Me adelanté un poquito con el caso de Solana, pero porque son otras redes que resuelven esto. Ahora, regresemos un poco, entonces, ¿qué quiere decir una solución de capa 2? Te lo voy a definir de la forma en la que yo la entendí. Me parece que es como bastante, o sea, digamos, como sin entrar en mayores detalles, y más adelante podemos hacerlo un poquito. ¿Cómo sería, no? Entonces, te voy a hacer un par de ejemplos. Ponle, y entonces aquí sí empezamos a hablar de eso y hablo del tema de Lightning, y disculpa que haga este freno. Pero entonces, bueno, suponte que tenemos cada una de las blockchains, ¿no? Vamos a hablar de Bitcoin y vamos a hablar de Ethereum, por ejemplo. Entonces, ¿qué viene siendo una solución de capa 2? Si nosotros la llevamos a una analogía con lo que hoy día o cualquiera de las cosas con las que nosotros manejamos, suponte una autopista. Entonces, en el caso de, por ejemplo, una autopista que siempre se me viene a la mente para explicarlo es las autopistas que existen, la autopista que existe en Ciudad de México, que te lleva a varios sitios. Entonces, tienes una primera y en esta pues circula todo el mundo. Entonces, bueno, es más lento, todo aquello, ¿no? Si tú pagas de cierta forma un fee, tú pagas cierto punto y pasas por un peaje, entonces, bueno, vas a pasar a algo muchísimo más libre, muchísimo más rápido, para que puedas circular a mayor velocidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta principal de esto? O bueno, ¿cuáles son los distintos casos? Entonces, para hablar de lo que vienen siendo cada uno, o sea, de cada uno de esos casos, es que, digamos, distintos actores, es decir, distintos proyectos, definieron soluciones para dar, digamos, o tratar de resolver este problema que nosotros estamos hablando de pequeñas cantidades sí, pequeñas transacciones por segundo, o en otro caso, para hacer que
se realice mayor cantidad de transacciones y podamos tener ese escalado que tú estabas hablando al principio. Entonces, tenemos ese otro caso, otro que a mí me gustó mucho, no me acuerdo ahorita, si llegara a ver esto el youtuber, que me disculpe, pero no recuerdo mucho, pero se le escuché a un youtuber y era como en algunas oportunidades tener como el VIP de una discoteca. Yo no sé si eso existe en todos los países, pero, o sea, tú estás donde está todo el grupo de personas, ¿no? Entonces luego tú pagas un punto específico y pasas a un sitio más privado. Entonces, bueno, allí puedes ver, puedes tener tu propia fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son dos formas muy sencillas de explicar lo que sería ese capa 2, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ahora sí, perdón por toda esa introducción, y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que sería este Lightning Network, ¿no? Entonces, y me parece muy adecuado porque, digamos, aunque hay muchos detractores, o sea, algunos dicen que, bueno, que esta no es la solución principal o que esto hay algunos problemas en el intermedio, cabe recordar que nosotros estamos en algo muy experimental. Apenas nosotros tenemos 10 años, bueno, un poco más de 10 años de uso. O sea, entre lo que viene siendo desde el inicio del paper, del white paper de Satoshi hasta el día de hoy, ¿no? O sea, 2009, 2008 por ahí hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, está muy experimental. Entonces, bueno, hablamos del Lightning Network. Aquí voy a colocar otra analogía. ¿Tú has escuchado o investigado acerca de Lightning Network? Sí, de hecho, con los chicos hemos hecho un par de pruebas de concepto. Me topé con algunas cosas de la adopción, que al final teníamos dos billeteras, una de Bitcoin, otra de Lightning, y teníamos Bitcoin las dos, pero estaban como separadas, ¿no? Pero a la vez, claro, entendimos que las cosas en Lightning Network funcionaban de inmediato. Y luego se sincronizaba, o sea, y cuando buscábamos el Explorer, veíamos una sincronización que se hacía después, cuando la billetera de Bitcoin hacía una transacción. La verdad que nos costó un poco entender todo lo que estaba pasando under the hood, pero ahí entendimos que hay una comunicación en algún momento que se hace con la mainnet principal, ¿no? Con el blockchain de Bitcoin principal y Lightning en otro lado, ¿no? Nos costó un poco entenderlo, pero eso es lo que conocemos, ¿no? Y que no todas las billeteras soportan Lightning también. Sí. Bueno, perfecto. Eso es mucho de lo que sucede. Y te digo por si se me pierde algo, porque aquí hay un montón de actores que son extremadamente fabulosos para que se pueda entender, ¿no? Entonces, si se me escapa alguno y tú lo conoces, por favor incorpóralo, ¿no? Pero lo voy a estar otra vez contando sin tanto tecnicismo, a pesar de que en algunos puntos pues voy a colocar un puntico allí de tecnicismo, y es, por un lado, bueno, lo que tú estás abriendo es como un canal. O sea, lo que tú vas a hacer es, digamos, como una especie de canal de pago. Esto que tú mencionabas acerca de lo que serían como las billeteras y todo aquello, bueno, debería o debe estar involucrado algo que se llaman las billeteras multifirma o multisiglo, sí, multifirma. Cuando nosotros estamos hablando de multifirma, y perdón que me voy a salir acá, voy a hacer un inciso acá rapidito, estamos hablando que para realizar una transacción, y mira el caso de negocio tan interesante, ¿no? Cuando hablamos de multifirma, si nosotros vamos a hacer una interacción entre lo que viene siendo Darío, Jonathan y otra persona, ponle alguna empresa, se necesita dos de esas firmas y así sucesivamente, ¿no? O sea, si es entre tres, ¿no? Entonces, tienen que estar dos partes de acuerdo, ¿no? Para realizar lo que vendría siendo ese canal, o para abrir lo que viene siendo ese canal, hago el inciso adicional. Bueno, cierro aquí el inciso de multifirma, ¿no? Pero esto es importante para lo siguiente, porque cuando tú y yo vamos a hacer una transacción, suponte que nosotros decimos, bueno, yo consumo muchísima, por ejemplo, de Amazon. Entonces, bueno, los dos colocamos de cierta forma una cierta cantidad de Bitcoin y otra cierta cantidad de Bitcoin.
es decir, entre tú y yo como billetera. Y se empiezan a realizar, ponle que Amazon sea el tercero. Entonces se empiezan a realizar transacciones, ¿no? Se empiezan a realizar transacciones entre cada uno de esos canales. Una de las cosas que debe pasar es que pasados la escritura del próximo bloque es que se cierra. Por eso que tú dices que en cierto momento se ve dentro de la cadena de bloques la escritura de esa información. Mientras tanto, ese canal va a ser un canal de cierta forma confiable. Si yo voy a pasar dinero a lo que sería una segunda persona, ponle tú, y ahí en el intermedio algunos otros, digamos, nodos que forman parte de esa cadena, entonces cada uno de ellos tiene dinero, o sea, cada uno de ellos ha puesto Bitcoin y se realiza la transacción. No le interesa cuánto es la transacción o tú no la vas a saber. Se firma, de cierta manera, a través de criptografía, se firma o hay un código que cada uno de ellos tiene. Sí, bueno, si nos fuéramos a redes, podríamos explicarlo con un ambiente de redes que existía hace un montón de tiempo, donde como que te daban un hash, te daban alguna información y al tú recibirla tú decías, este es el mío. Y todos podía pasar por cada uno de ellos y nadie es el dueño, ¿no? Hasta que consigue realmente al dueño. Esto va a ser con esa característica de criptografía escrito, ¿no? Entonces, en este caso, pues no necesitas tener como esa identificación al final de lo que, de cuánto dinero es, ¿no? Entonces, no podrías robártelo. Y yo debo colocar una cantidad mayor dentro de esas dos billeteras que abren el canal o dentro de esas billeteras que participan en el canal, yo debo colocar una mayor cantidad de dinero basada en Bitcoin para que se realicen las transacciones y no haya algún problema, ¿no? ¿Qué significa o qué pasa si yo hago una de vivo y me salgo de allí? Pues que se va a cobrar entonces esa diferencia y me van a quitar el Bitcoin que yo coloqué, puesto que al final lo que siempre se va a ir escribiendo es esa transacción y se va a dejar disponible o se va a escribir de forma rápida, puesto que lo que se van escribiendo son números y se va realizando cada una de esas transacciones rápidamente. Eso permite que sea rápido el canal, eso permite que viaje rápido la información dentro del canal. Cuando se termina estos 10 minutos y se tiene que escribir en el bloque, es como que yo agarrara la factura y cotejara una con la otra y dijera, esto fue lo que se gastó realmente, lo distribuyo entre todos los actores. Y allí es donde se puede entonces realizar lo que viene siendo ese pago al final. Entonces, bueno, eso es una explicación sin incluirle como tanto el aspecto técnico de lo que ocurre dentro del Lightning Network. No sé si querías comentarme algo. Preguntar, o sea, un poco de cómo quizás ves tú la adopción al Lightning Network como el canal principal para hacer estos micropagos, y si tú ves que ya la capa no tan la primitiva, la capa 1, dejaría de usarse, porque si me dices que lo voy a hacer más rápido, incluso Lightning tiene fees más bajos. También quisiera entender cómo es eso, porque si en algún momento la mainnet tiene su fee, pero Lightning tiene unos fees incluso mucho más económicos, ¿cómo hacen para compensar eso, no? Porque al final hay una sincronización y un fee que pagar. ¿Cómo ves tú esa transición? Porque actualmente yo abro mi billetera y tengo dos bitcoins. O sea, no que tenga 2 unidades de Bitcoin, ¿verdad? Tengo 2 billeteras, una Lightning y otra, excepto por una billetera que se llama Moon, Sí. que veo que efectivamente sí me hace la fusión de ambas. Entonces, quisiera saber qué está pasando en esos clientes, ¿no? ¿Cómo hace una billetera como Moon que te suma las dos, tiene un agregado, estás teniendo 2 billeteras y no te estás dando cuenta que las tienes las dos al mismo tiempo? Porque hay unas billeteras que te dividen los saldos en Bitcoin normal y Bitcoin de Lightning. Bueno, esto lo voy a explicar, pero con un caso de uso real, ¿no? Hace un tiempo yo quería que un amigo mío, un buen amigo mío en Panamá, él dijera, o sea, se metiera pues al mundo de Bitcoin. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una prueba y yo te voy a hacer una transferencia, ¿no? Entonces yo le realizo una transferencia en Bitcoin para que vea, ¿no? Y era de una billetera a otra, ¿no? Billetera a otra, o sea, no estoy hablando de P2P, no chain ni nada por el estilo.
Bueno, él recibe, pero se demora un rato. Entonces yo digo, bueno, se va a demorar un rato. La cantidad no era mayor, o sea, no sé, eran, no sé, $30 en ese momento. Los cobros en ese caso, o sea, esto es otro de los grandes problemas, y el problema principal de Ethereum es que los cobros son altos. Entonces, si tú vas a hacer la transacción de cierto, digamos, a cierto nivel alto, o sea, con un monto alto, lo mejor que tú puedes hacer es hacerlo a través de la billetera tradicional, y si no estás apurado, obviamente. Entonces, en este caso, lo que tú estás haciendo, y vas a esperarte ese tiempo para que se realice la escritura. En el caso de Lightning Network, él dijo que iba a hacerla con otra persona. Y él me dice, en esta billetera yo veo, así como el caso de Moon, yo veo dos opciones. Hacerla por el método tradicional me sale mucho más alto, pero me dicen que va a tardarse. Y en el caso de lo que sería esta otra, y tiene un número totalmente distinto, y me dicen que sería mucho más rápido. Y me van a cobrar una comisión menor. Obviamente me dice él, bueno, yo lo voy a hacer por y obviamente la hace. Entonces, el monto que él estaba transfiriendo, ponle, no sé, era $1 o $2, no me acuerdo en realidad en este momento cuánto era, basado en Bitcoin en aquel momento, era bastante bajo, y realiza entonces lo que viene siendo esta transacción y se ejecuta bastante rápido. Si nosotros nos fuéramos a visualizar, no sé, el esqueleto de lo que pasó, es que en realidad lo que pasa en el caso de Lightning Network es que tú viajas para que se realice la transacción entre lo que vienen siendo, digamos, los dueños de cada, no nosotros, o sea, no nosotros como dueños de billetera, sino los dueños de la billetera, ellos entre sí lo que están realizando es que están colocando dinero en el intermedio, están colocando cierta cantidad de dinero, y eso es lo que va a permitir el máximo que se pueda realizar de ejecución. En el caso, entonces, en este caso, haciendo una analogía con el peaje que pagaste, entonces, bueno, tú al subir a ese otro nivel y tener ese otro nivel o ese otro canal, perdón, disponible, tú lo que vas a hacer es marcar. Entonces, tú lo que vas a hacer es, no sé si, bueno, acá no hemos hablado de eso, pero en los bancos, o sea, tú entras a tu cuenta bancaria, en realidad, pues en bóvedas debe existir esa cierta cantidad, etcétera. Bueno, eso sería otro tema. Pero tú tienes un numerito en tu cuenta bancaria. Entonces, bueno, en este caso lo que está haciendo es eso. Lo que va a hacerse después es como una consignación bancaria. Entonces, bueno, lo que estás es diciendo que estoy realizando cada una de esas transacciones, y entre quienes intervienen, cada uno de ellos que ha colocado dinero y forman parte del canal, lo que se les va a permitir después es que cuando se coteje todo eso, se va a decir, bueno, Jonathan había puesto 5 Bitcoin, ¿no? Darío había puesto 3 Bitcoin. Entonces, bueno, se va a hacer, se va a cotejar, y como cada uno de nosotros puso para que ese canal fuese más rápido, se va a cobrar cada una de esas diferencias. Ahí sí se cobra el verdadero valor, y lo que tú vas o lo que se te va a incentivar es porque te pagan algunos satoshis adicionales a lo que tú tenías por haber puesto el valor de tu Bitcoin. Entonces, con esto estamos pasando totalmente a una segunda cadena. Entonces, bueno, ¿quiénes adoptaron? No sé si llegaste a verlo. Bueno, fíjate tú algo, un par de cositas acá sin extenderme mucho. Hace tiempo había un montón de juegos, no sé si llegaste a conocerlos, pero bueno, te estoy hablando antes del 2018. Y entonces te decían, bueno, te voy a pagar en distintas monedas, pero no te pagaban en Bitcoin. O si te decían, te voy a pagar en Bitcoin, te decían, cuando tengas casi que un Bitcoin, es que vas a poder retirarlo. ¿Por qué? Porque no te lo van a decir de esa manera, pero no te van a decir, yo no voy a asumir tu comisión, ¿sabes? O sea, después que tú ganes en ese juego, la gran cantidad de dinero es que yo voy entonces a darte a ti tu dinero. Entonces la gente no entraba a esos juegos. Estoy dando un ejemplo burdo, pero creo que ayuda muchísimo a entender. Otro caso en el que se da eso hoy día, hay un montón de jueguitos hoy día que te pagan satoshis de Bitcoin, y te lo depositan a tu Moon. Nosotros lo depositan a ese wallet. Moon es el más famoso. Entonces, ¿qué estás resolviendo? Bueno, tienen este canal abierto, y pues sí te pagan realmente, y tú ves que sí te están haciendo la transferencia. Entonces, sí están haciendo realmente la tarea. ¿Cuándo cotejan? Al pasar
cada uno de esos bloques es que ellos cotejan y pues imagínate tú, ¿no? Para hablar de un caso de uso real, la cantidad de jugadores en ese jueguito y la cantidad de Bitcoin con el que ellos se están quedando realmente, pero y ellos están seguramente ayudando a examinar o cualquier cosa por el estilo, y ellos están ganando más, pero te están pagando y tú sientes la confianza de que eso está sucediendo realmente. Otro gran caso de uso se expuso en la Miami Bitcoin Conference, si mal no recuerdo fue a principios de este año. Y en ese caso, no recuerdo ahorita el nombre del chico, pero es una persona bastante famosa en trabajo de Bitcoin. Él expuso, bueno, habían creado previamente una compañía que se llamaba Stripe para hacer la competencia o burlándose de Stripe, para hacer lo que vienen siendo los temas de los pagos. Y él salió diciendo que se habían asociado con con estas cuestiones que nos cobran a nosotros, no sé cómo lo llamarán en los distintos países, que son los puntos de venta donde tú pasas la visa, lo que sea. En ese caso particular, ellos se habían asociado con uno de los grandes a nivel mundial y ya creo que era pues, Starbucks o McDonald's estaban haciendo pruebas. Entonces, bueno, estos eran unos como de los grandes fabricantes de ese tipo de equipos. Perdón si no es el nombre del código del equipo correcto, pero era como creo que los dicen BCR. Entonces, bueno, en ese caso particular, ellos dijeron, bueno, nada, aquí, este es el primer caso de uso, quien quiera, yo te digo, yo incluso entré, pero por pura curiosidad, entré en Stripe y dije, no escribí, ¿no? Pero te decía, ¿estás interesado en probar? Tienes un sitio, ponle que sea, una tienda de abarrotes, como lo conocen en muchos sitios, o que sea un supermercado, y tú digas, bueno, yo quiero eso y que la gente pague Bitcoin, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ahí se soluciona y ahí tiene una masificación real. ¿Dónde se encuentra de cierta forma ahorita, de cierta forma, un inconveniente? Porque no todo es color de rosa. Con las distintas caídas que ha tenido el precio de Bitcoin, manipuladas, no manipuladas, vino Dios, el Espíritu Santo, lo que sea, hay distintos tipos de inconvenientes y entre ellos es de parte de los mineros. Estoy hablando específicamente de Bitcoin. En ese caso particular, van a salir muchos de los canales, o sea, van a pagar en muchas oportunidades muchos de los canales porque no hay el incentivo adicional. Entonces, hay muchos mineros que están apagando, ¿no? Ojo, el minero no tiene absolutamente nada que ver con esos canales de distribución, pero lo que sí es que al final del pago, pues sí tienen que verlo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de qué es lo que se involucra en el tema de minado y todo aquello, y eso es otra conversación que podemos hacer otro día solo de Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los problemas que nos podemos encontrar con respecto al tema de la fusión. Bien. Bueno, bonita historia de lo de Lightning. La verdad que yo le tengo bastante fe a esa segunda capa para esas microtransacciones y poder, no sé, en algún momento pagar McDonald's con Lightning, ¿eh? También tenemos otra solución de una segunda capa, Polygon, entra también en la conversación y quiero que me comentes, Darío, qué viene a resolver Polygon, ¿no? Y cómo empezó esa red. Bueno, hago un spoiler porque ahí Polygon empezó ya a trabajar con las soluciones de Rollup, que son las soluciones propuestas por Vitalik, pero Vitalik por allá en el 2021, bueno, hay distintas explicaciones, pero Vitalik por allá en el 2021 escribió un documento donde él decía, o sea, hablaba como de las soluciones no completas para el tema del escalado. Entonces, aquí caemos un poco en el tema de manipulación. Como vimos en el tema de Bitcoin, entonces, bueno, Satoshi sí dejó dicho. Satoshi sí nos dejó el mensaje y nos dijo, oye, esto hay que hacerle algo adicional. En el caso de Ethereum, como yo bien digo, ojo, vuelvo a repetir, de repente sí lo tenía previsto de esa manera, pero pasó un crecimiento abismal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Ethereum vino a resolver, digamos,
una solución como para, de cierta forma, como él dice, como para incluir como mayores casos de uso dentro de lo que viene siendo de la tecnología de blockchain, todo lo que falta, ¿no? Entonces, en este caso particular, uno de los grandes problemas es que el precio el precio de Ethereum fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, lo que significa que para el pago de lo que vienen siendo cada uno de los que hoy día funcionan como mineros, porque vale acotar que es proof of work hasta que se funciona la fusión y que bueno, que han hecho ejemplos y todo, pruebas y han funcionado muy bien. Bueno, eso, mientras tanto, para realizar esos pagos fue subiendo y fue subiendo a lo que se llama el gas, fue subiendo que vienen siendo las comisiones que tú debes pagar. Por tanto, entonces, para resolver lo que viene siendo ese tema de escalabilidad, o sea, que pudieran hacerlo de una forma más interesante, se empiezan a trabajar un grupo o una empresa en India, empieza a trabajar con una solución de nuevo, de segunda capa. Para explicarlo en una sola línea, ahorita obviamente vamos a extender un poquito más, pero para explicarlo en una sola línea, lo que ellos dicen es, nosotros tenemos una segunda capa, o sea, donde nosotros vamos a hacer toda la validación de las transacciones y una vez que ellas estén listas, las vamos a escribir dentro de lo que viene siendo esta capa de Ethereum. Entonces, vamos a un ejemplo, ¿no? Hay una pregunta. ¿Me está diciendo que Polygon viene a resolver el precio del gas fee de Ethereum? ¿Ese sería el propósito? Sí, el propósito, yo diría que el propósito principal en el que ellos vienen a resolver o el que ellos le dan como solución es a resolver ese problema del gas. Pero ¿qué sucede? Sí, dime, ibas a decir algo. Disminuir el precio del gas en la mainnet de Ethereum no es una solución. No, porque, digamos, no está dentro del el tema de escalabilidad como lo propone o como está hecho Ethereum, no permite que se pueda realizar eso. Se trató de hacer una Ethereum for Comments, para tratar de solucionar esto que tú estás comentando, y es el 1555, ahorita no recuerdo el número exacto, y era algo así como una especie, no es un oráculo exactamente, pero lo que quería ver era como, siempre quería ver como cuál es la mejor oportunidad para que tú puedas realizar una transacción, es decir, donde no hayan tantas transacciones. Entonces, en este caso específico, no puedes bajarle lo que vendrían siendo las transacciones. Tendría que sacar un montón de soluciones que están funcionando sobre la red de Ethereum para que ya no hayan un precio tan alto. Sobre Ethereum están NFTs, stablecoins, todo el ecosistema DeFi, ¿no? Todo el ecosistema, o bueno, mucho de la parte del ecosistema de DeFi, están todo lo que vienen siendo un montón de proyectos, porque era lo primero con lo que se encontraba. De por sí existen otras soluciones, por ejemplo, para el caso de lo que sería incluso por ejemplo, blockchain Layer Zero, que bueno, que eso sería otro tema, donde dicen utiliza un bridge y te traes tus Ethereum para acá e interactúas en nuestra blockchain. Entonces, pero te sales completamente de la red de Ethereum. Y ahí entonces también se abaratan porque ellos sí pensaron y todavía no son tan grandes, porque si no eso también va a subir en precio. Y esto es básicamente el mismo caso de la discoteca. Todos están en la parte de abajo y todos quieren ser atendidos. En ese caso particular hay muchísima gente y para
para que puedas atenderlo de alguna manera, pues bueno, tú dices, bueno, yo voy a pagar entonces un precio más alto. Y eso es lo que hace para el caso de lo que viene siendo la minería, de que bueno, yo mire y diga, ¿qué es lo que tú querías? Un ron. Ah, bueno, te lo voy a servir porque me estás dando un billete más grande, ¿no? Entonces, es una analogía, pero entonces, bueno, imagínate esto por montones de soluciones que están hechas en Ethereum en este momento. Y no existe, a este momento, para mí no existe algo, oye, como con tal nivel de seguridad, porque eso es una de las principales características de Ethereum, que tú puedas decir, bueno, nada, migramos hacia allá. Siempre tienen como algún tema. Una de las grandes cosas de Ethereum, otra vez, es que ellos salieron primero y salieron y han probado todo el montón de cosas que pueden pasar, ¿no? Y eso los hace muy grandes. Tú sabes eso como empresario, o sea, tú sabes eso perfectamente, que al salir a la primera oportunidad, y hay un dicho que dice, el que pega una vez, pega dos veces. En el caso de Polygon, ¿qué haces? Te iba a decir, tú dices, bueno, yo voy a pasar Ethereum, o sí, voy a pasar Ethereum a lo que sería esta segunda red. Si tú tuvieras, por ejemplo, un wallet como MetaMask, y tú dijeras, lo voy a pasar, tienes que utilizar un bridge, y entonces, bueno, allí va a caer dentro de lo que viene siendo la red. Y puedes hacer montones de cosas, es decir, tú puedes irte a DeFi. Entonces, suponte, tú vas a colocar en ahorro en DeFi, Ethereum versus USDC. En ese caso particular te va a salir carísima la comisión. O tú vas a mintear una NFT, te va a salir carísima la comisión. Mientras que si tú te pasas a la red de Matic, puedes hacer todo eso y las comisiones son mucho más bajas. Entonces tu rango de acción es muchísimo más amplio. ¿Qué sucede realmente? Bueno, adentro está subdividido en tres capas, ¿no? Una de las capas principales dentro de lo que viene siendo esto es que, bueno, que tú puedes hacer dentro de la red de Matic, puedes hacer contratos inteligentes. Luego, existen un conjunto de validadores que se ejecutan de una forma bastante rápida. Es decir, estos son capas o sea, estos son capas cuando yo ya estoy dentro de Matic, ¿no? Entonces, en este caso particular, yo estoy haciendo lo que vienen siendo cada una de las tareas y existen unos validadores. Esos validadores, para que pueda ser mucho más rápido y barato, son montones, pero no realizan la validación completa de lo que viene siendo el contrato inteligente que tú estás ejecutando dentro de la red de Matic. A partir de allí existen, cuando ya tú has validado y que todo esté funcionando y que todo esté sucediendo de forma correcta y va a ser mucho más rápido, es que vas a pasarlo a otro grupo de validadores, una red que, si no me equivoco, se llama BOR. A partir de esa es donde hay un grupo de validadores más pequeños y ellos se van a encargar de escribir dentro de la red de Ethereum. Es decir, que luego que yo realicé todas las transacciones, ellos escriben allí. Pero todo pasa en esa segunda capa. Entonces, el hacerlo de esa manera, bueno, nada, tengo que pasar siempre hacia este VIP y realizar lo que vienen siendo cada una de mis tareas. No es considerado como una red con alta seguridad por estas validaciones que te estoy diciendo, que para que sean ejecutadas o sea muy veloz la red, no verifican cada uno de los casos de la perfecta escritura del smart contract. Entonces, para hacerlo rápido, no se verifica a detalle hasta que se escribe dentro de Ethereum. Para Vitalik, esto no es la solución principal, pero cuando ellos la dieron, pues bueno, era en su momento la mejor solución. ¿Qué relación tiene Vitalik con Polygon? Además, o sea, ¿hay alguna relación entre los creadores? Simplemente... Bueno, dos cuentos a nivel de negocio. Uno, ellos trataron de hacer montones de exposiciones. Estoy hablando de los dueños de Polygon hoy día, de Matic en aquel momento. Ellos trataron de hacer montones de exposiciones y nadie le prestó atención hasta que la gente de Binance los vio y los fundió. Les dijo, me parece una buena solución, los fundió y bueno,
en su momento ellos crecieron muchísimo. Hay un montón de soluciones, sí hubo una gran migración. Si tú comparas incluso lo que viene siendo la red de BNB con la red de Polygon, se migraron muchísimos proyectos de DeFi, se migraron hacia la red de Polygon. Te estoy hablando hace un par de años. O sea, no, sí, un par de años. Sí hubo un gran auge, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que se estancó en cierto punto. Otros dicen hay una historia, podríamos decir que un tanto oscura, y es que en algún momento también ellos detuvieron lo que viene siendo su red porque descubrieron un problema dentro de uno de sus contratos inteligentes, una vulnerabilidad. No le dijeron a nadie, estos no hicieron mucho escándalo, pero obviamente uno de los desarrolladores habló o alguien que pudo verificar el código habló y le dijeron, bueno, bla, 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 y se perdió mucho interés dentro de la red, ¿no? De por sí, una de las cosas que ellos buscan demostrar, o una de las cosas que buscaría solucionar con el tema de Matic es que las transacciones deberían superar lo que vendrían siendo las miles de transacciones en esa capa antes de salir a la capa principal. Y algo que pasó también es que había un juego, no me pregunto ahorita el nombre, que salió y había muchísimas transacciones porque era súper barato hacer algo dentro del juego y colapsó la red de Matic. Entonces, la gente se preguntó, ok, si de verdad soluciona el problema de la cantidad de transacciones que hablan que se deberían solucionar. Entonces, de aquí salieron dos soluciones más del lado de lo que es soluciones de capa 2. No sé si hasta el momento vamos bien o quieres realizar alguna pregunta o quieres comentarme algo, alguna curiosidad o algo más que yo, que yo no esté enterado. No será ese juego, no fue Axie Infinity, no sé. Pero me da curiosidad saber qué juego era. Bien, con respecto a hablar un poco más sobre la conceptualización de capa 2, ¿siempre nos referimos a una blockchain aparte o todos estos ecosistemas que ocurren dentro de las blockchain principales, las DAO, todo el ecosistema de DeFi, son una forma también de una segunda capa o no? ¿O es un error conceptual que se está replicando? Bueno, no debería ser definido como una capa, como una blockchain adicional, ¿no? Aunque hay muchísimas personas que dicen que sí es una blockchain adicional, eso va a depender a mi modo específico de verlo, si hay una Ethereum o una Virtual Machine involucrada o no, para mí, ¿no? Que realice lo que viene siendo el tema de la validación. Entonces, allí va a depender completamente, porque hay algunas de las soluciones que no tienen involucrada lo que vienen siendo una virtual machine y en otras soluciones sí. ¿Y cuál era la otra consulta que decía? No, más que todo si era un error conceptual en que se va replicando, ¿no? Que hay gente que dice que sí, que cosas como una DAO llegan a ser una segunda capa en Ethereum. Sí era un poco de eso, ¿no? Ya. Pero ahí lo que me estás dando a entender es que sí hay una Ethereum Virtual Machine en todo esto, ¿no? O sea, es la definición que yo he escuchado de que si hay una virtual machine involucrada, sí puede llamarse como una blockchain, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen las soluciones o las Layer 1. Entonces, lo que yo en este caso llamaría es como capas, ¿no? Porque entonces está la Layer 0, que son creadoras de blockchain. En este caso está Cosmos y Polkadot, que son como primas. Y de otra manera están las Layer 1, entonces aquí entraría Ethereum, aquí entraría Solana y aquí entraría, no sé, el montón que hay, Phantom, cualquiera de ellas, ¿no? Y cuando hablamos de un layer, o sea, yo preferiría llamarlos como layer, o sea, como capas, entonces ahí estaríamos hablando de lo que serían estas soluciones que vienen a ayudar al tema de la escalabilidad que nos encontramos en las Layer 1. Bien. ¿Cómo, si hay una capa 2, habrá una capa 3?
¿Cómo ve Darío el futuro de todo esto, ¿no? Hablamos en el desarrollo de software moderno, hablamos de integración, con conexión, de hecho hay hasta memes de cómo se integran, ¿no? Especialmente con estos conectores de electricidad, cómo va uno con otro y cómo se van conectando para al final conectarlos a un solo sitio. Pasará lo mismo con blockchain, habrán muchas soluciones que se integrarán entre sí y al final si haces un zoom out ves una telaraña de redes. Eso así mismo lo veo yo. Multicadena. Dicen que el futuro de la blockchain es multicadena. Hay hay otras soluciones, bueno, a ver, soluciones un tanto públicas, donde nosotros hablamos de que siempre hay una máquina virtual, bueno, sin ponernos muy técnicos, ¿no? Pero sí, hablamos de que una máquina virtual que va a realizar lo que viene siendo cada una de esa validación de sus contratos inteligentes para escribirlo dentro de los bloques, sí está basada en ese sentido. En el caso particular, hay otras que hablan de modular, ¿no? O sea, de hacerlas modulares, es decir, que hayan para lo que serían como soluciones específicas una máquina virtual y esa máquina virtual valide lo que vienen siendo estos contratos inteligentes y todo separado, ¿no? O sea, no como parte de una sola blockchain. Eso suena para próximo año. Sé que hay una solución en esto, o sea, basada en esto que me parece muy interesante. De por sí la defiende una de las grandes empresas de invierten, ¿no? En el tema de blockchain. Habla muchísimo de esa capa, ¿no? Perdón, de esa solución. Entonces, bueno, no sé si te podría decir que esa sería una capa adicional. Quizá las blockchain que salgan de allí sí puedan ser llamadas de esa manera porque tendrían para mí un concepto totalmente distinto. Entonces ellos hablan de que así solucionan uno de los grandes problemas y es esa independencia, ¿no? Entre lo que vienen siendo, por ejemplo, los contratos inteligentes que se desarrollan allí. Y para mí sí es entre blockchain. ¿Por qué? Porque tanto hay empresas interesadas y hay como distintos tipos de soluciones también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros habláramos de NFTs, que bueno, yo no he hablado, sé que tienes un podcast incluso hablando de todo ese tema, hay soluciones interesantísimas como con distintos desarrollos a nivel de blockchain o de los contratos inteligentes alrededor, ¿no? Entonces, eso es como otro punto adicional, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a haber una expansión. Y, a ver, hay gráficos que dicen que nosotros estamos muy nacientes aquí a 20 años, o sea, por ahí al 2030, bueno, vamos a ver temas bien interesantes, pero para mí sí es intercadena. No hay o sea, y nadie va a sustituir a alguna otra. Sí las van a sustituir es en el sentido de la construcción y de todo aquello, ¿no? O sea, de todo lo que hay, bueno, que sea como un tanto copia. Yo no sé si te parece con las que has estudiado. No quiero nombrar alguna específica, pero a mí sí me parece que hay unas vulgares copias, ¿no? O sea, le puse dos cositas y entonces yo digo que esto es una blockchain. No hagas eso. Claro, ahí sería bueno hablar un poco de eso, ¿no? Comparar un poco Tron, ¿no? Esta red, a ver qué se está copiando. Hay muchas más, ¿no? Ver un poco Algorand, Stellar y a ver qué tienen, ¿no? Porque son tantas y muchas ofrecen cosas parecidas que hay que ver quién copia qué o quién sobrevivirá. Estamos especulando un poco con el futuro, pero sería divertido tener una conversación de esa, la verdad. Darío, como siempre un agrado tenerte en el podcast, estar conversando de estos temas. Yo creo que, bueno, yo creo que lo vamos a tener que hacer una sección aparte en los episodios, si se sigue repitiendo, lo espero que sí. Así que gracias por esta conversación.
No sé si quiere comentar algo antes de cerrar. Bueno, nos quedaron los roll-up por ahí pendientes, que son la última solución de la que habla Vitalik, aunque dice que esta no es la solución definitiva. Él lo que propone en estos casos es una prueba de fraude y una prueba de... en la prueba de fraude son los optimistas, que es siempre ser optimista, ¿no? Y así, por eso lleva el nombre. Y en caso de que alguien diga de que hay un fraude, es que se realiza entonces la verificación, pero no estás trabajando con lo que viene siendo una máquina virtual adicional. Y en el caso de lo que esto de ZK, de los roll-up, que lo que hacen es hacer como un wrap o como un envuelto de un contrato inteligente. Son conocidos como los zero knowledge, o sea que no tienen conocimiento de lo que está pasando dentro de la red, y son pequeñas pruebas, ¿no? Como agarrar con unas pinzas y realizar lo que viene siendo una verificación. Es falso, y ahí se hace. Entonces hay dos divisiones, el optimistic y el arbitrum, que no te la extiendo mucho, perdón por hablar tanto, pero en el optimistic hablan que es para contratos inteligentes, y arbitrum es para solucionar el tema de los pagos, para hacerlo muy rápido. Entonces, bueno, están estas dos soluciones. Hay algunas que son forks de las soluciones principales, pero ya Vitalik anunció que esta no era la solución definitiva, y tampoco es la solución definitiva lo que viene siendo lo que le está preparando de pasar a Proof of Stake. O sea, eso tampoco va a solucionar el tema de las compras. Era eso que quería agregarte, bueno, para no dejarlo allí, cubrir lo máximo de los capa 2, y disculpa si me extendí del tiempo que deberíamos. No, al contrario, ya dimos abertura de hablar de varias cosas, ¿no? Los sidechains, state channel, los rollups, la verdad que hay muchos conceptos que me gustaría, así que dejamos eso abierto también a los escuchas de que estén atentos también a estos lanzamientos. Y bueno, nada más que conversarlos contigo, poder hacerlos posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Síganos como en todas las redes con el nombre de Dynamic Devs, y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chau. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.